Bienvenidos a este espacio, donde las antiguas leyendas cobran vida para enseñarnos que la sabiduría y el valor a menudo se esconden en los corazones más inesperados. Antes de sumergirnos en las aguas de este relato, si estas historias que nos recuerdan el poder del ingenio y la comunidad resuenan contigo, un pequeño gesto de apoyo en forma de me gusta o una suscripción, nos ayuda inmensamente a que la corriente de los relatos nunca se detenga. Que la inspiración de esta fábula te acompañe. Ahora, cerremos los ojos y escuchemos. Cuentan las memorias de la selva que existió un río que era más que agua y corriente, era una frontera infranqueable, una herida abierta en el corazón de la tierra. Sus aguas no eran cristalinas, sino oscuras y densas, cargadas con el murmullo de secretos ancestrales y el peso de un miedo palpable que impregnaba el aire con un olor a humedad y a fatalidad. Los animales que vivían en la orilla poniente veían pasar troncos a la deriva, ramas secas y, de vez en cuando, huesos blanqueados por el sol, flotando como silenciosas advertencias. Aquel lugar no perdonaba. Lo más terrible no era el río, sino sus amos. Cocodrilos gigantescos, de piel rugosa como la piedra volcánica y ojos amarillos que brillaban en la noche como brasas infernales. Se deslizaban bajo la superficie, espectros silenciosos cuya presencia se adivinaba solo por dos puntos fijos que vigilaban sin descanso. Sus lomos, a menudo inmóviles en la superficie, se confundían con troncos podridos, una trampa mortal para cualquier incauto. Un solo descuido, un chapoteo imprudente, y solo quedaba un silencio que helaba la sangre. Nadie sobrevivía a sus fauces. Las historias de terror se contaban en susurros. Un venado joven intentó cruzar al amanecer, contaba una ardilla desde la seguridad de una rama alta, jamás volvimos a verlo. Un mono, abrazado a su liana, añadía con voz temblorosa, yo vi cómo arrastraron a un jabalí entre varios. No quedó ni rastro. Incluso las aves, dueñas del cielo, sentían pavor. Vi con mis propios ojos como uno de ellos saltó del agua y atrapó a un pelícano en pleno vuelo, graznaba una garza con las plumas erizadas. El río no solo dividía la tierra, dividía destinos. En una orilla, la vida era una lucha constante por la supervivencia, entre hierbas secas y frutos escasos. En la otra, visible pero inalcanzable, se extendía un paraíso, prados de un verde intenso, árboles cargados de frutas jugosas y arroyos de agua fresca y clara. Ese paraíso, sin embargo, era un espejismo custodiado por el reino de los cocodrilos. Una mañana, el hambre se había vuelto insoportable. Un grupo de animales se congregó en la orilla, sus cuerpos delgados y sus miradas perdidas. Si tan solo pudiéramos cruzar, suspiró un ciervo con las costillas marcadas bajo la piel. En ese instante, la superficie del agua se agitó. Una sombra colosal emergió, la cabeza del cocodrilo más grande y viejo, con el hocico lleno de cicatrices y los dientes como dagas gastadas. Nadie cruza este río, gruñó su voz, grave y lenta, resonando como un trueno subterráneo. Todo lo que cae en él nos pertenece. El silencio cayó como una lápida. Todos retrocedieron. Todos, excepto uno. En medio de la multitud, un pato pequeño observaba la escena. Su plumaje estaba algo desordenado y su cuerpo no era imponente, pero sus ojos brillaban con una chispa de inteligencia pura. No bajó la vista. No retrocedió. Su nombre era Lumo. Había visto el peligro, conocía el miedo, pero mientras los demás veían un muro de muerte, él veía un acertijo. Mientras los demás aceptaban la derrota, él se preguntaba si habría una manera de cambiar las reglas del juego. Lumo era diferente. Mientras los otros patos se conformaban con chapotear en charcos seguros, él pasaba horas en la orilla, observando. Los viejos de su bandada lo reprendían, no mires tanto al agua, Lumo.
Quien observa demasiado al abismo, acaba dentro de él. Pero él respondía con calma, si el río es nuestro enemigo, es mejor conocerlo que darle la espalda. Y así, memorizaba cada movimiento, cada patrón, cada sombra que se deslizaba bajo el agua. La sequía empeoraba, y la orilla se convirtió en un páramo de polvo y desesperanza. El contraste con la ribera opuesta era una tortura diaria. Una tarde, Lumo habló con una firmeza que sorprendió a todos: si seguimos aquí, moriremos de hambre. El río no puede ser una prisión eterna. Las risas amargas no se hicieron esperar. ¿Y qué harás tú, pequeño pato? Lo que no lograron ni ciervos ni jabalíes, se burló un mono. Pero Lumo no se inmutó. No digo que sea fácil, respondió con la vista fija en el agua. Digo que nada es imposible si se observa lo suficiente. Esa noche, bajo la luna plateada, Lumo notó algo crucial. Los cocodrilos no estaban siempre alerta. Tenían un ritmo. Todo lo que se mueve tiene un patrón, pensó. Si logro comprenderlo, encontraré una grieta. No sentía miedo, sino una extraña fascinación. En su pequeño corazón no había desesperación, sino el germen de un plan. Los días se convirtieron en un suplicio. La desesperación llevó a un joven ciervo a un acto de locura. Prefiero arriesgarme a morir cruzando, que morir lentamente aquí, gritó, y se lanzó al agua. Apenas había avanzado unos metros cuando la superficie explotó. Un cocodrilo, veloz como una flecha, cerró sus fauces con un chasquido espantoso. El río se tiñó de rojo y luego, volvió el silencio. El terror paralizó a todos. Todos huyeron. Menos Lumo. Él no parpadeó. Mientras los demás solo veían la muerte, él analizaba la velocidad del ataque, el ángulo de la emboscada, el punto exacto desde donde el cocodrilo había emergido. Mientras los demás se llenaban de terror, él llenaba su mente de información. Aquella tragedia, en lugar de disuadirlo, reforzó su convicción. Ellos atacan por instinto, no por inteligencia, se dijo. Y el instinto es predecible. Su obsesión por observar el río empezó a ser vista como una locura peligrosa. Los ancianos del bosque intentaron disuadirlo. Pato curioso, le dijo un viejo búho, los cocodrilos no se derrotan con la mirada. Se temen, no se enfrentan. Es su reino y siempre lo será. Una tortuga centenaria añadió con su voz lenta, he visto a un tigre intentarlo. Ninguno volvió. ¿Quieres acabar igual? Lumo los escuchó con respeto y preguntó, ¿y si lo que nadie intentó no fue usar la fuerza, sino pensar diferente? Las burlas del mono chillón resonaron, mirad al pato valiente. Cree que con su pico pequeño va a engañar a los amos del río. Pero las risas ya no eran unánimes. En el fondo de sus corazones hambrientos, algunos deseaban desesperadamente que el pato tuviera razón. Entonces, Lumo comenzó sus pruebas. Esperó a que los cocodrilos flotaran, aletargados por el sol, y lanzó una rama seca al agua. Al instante, 3 de ellos emergieron con una violencia desmedida, destrozando la rama. Los animales que observaban se estremecieron, pero Lumo sonrió para sus adentros. Reaccionan a cualquier cosa que cae. No distinguen. Solo atacan. Al día siguiente, arrojó varias ramas en distintos puntos a la vez. El resultado fue un caos de cocodrilos confundidos, chocando entre sí, mordiendo el agua vacía. Por primera vez, los animales vieron una debilidad. Su fuerza bruta era también su ceguera. La noticia de los experimentos del pato se extendió. La comunidad se dividió. Los escépticos, liderados por el mono chillón, lo tachaban de loco suicida. Pero otros, los más desesperados,
comenzaron a verlo como una última esperanza. Hasta ahora, él es el único que intenta algo, dijo un pequeño gorrión. Los demás solo nos lamentamos. La tensión crecía, y Lumo supo que era el momento. Convocó a los primeros voluntarios en un claro secreto. Hoy no cruzaremos, anunció. Hoy aprenderemos a engañar. Asignó a cada especie una tarea. A los gorriones, rápidos y ágiles, les enseñó a rozar el agua en vuelos rasantes para crear señuelos vivos. A los monos, desde las alturas, les pidió lanzar troncos y piedras para generar distracciones ruidosas. A los jabalíes, con su fuerza, les encomendó golpear la orilla para crear vibraciones que atrajeran a los cocodrilos a tierra. A las tortugas, lentas pero indestructibles, las nombró guardianas de los más pequeños. Y a los ciervos, los más vulnerables, les enseñó a moverse en silencio, a ser los primeros en cruzar aprovechando el caos. Mientras los animales entrenaban, los cocodrilos notaron la extraña actividad. Cicatriz, el líder, no se dejó engañar. Las presas conspiran, siseó a los suyos. Se preparan para algo. Fingiremos caer en sus trampas, dejaremos que se confíen. Y cuando estén en medio del río, donde no hay escape, los devoraremos a todos. La trampa estaba siendo preparada por ambos bandos. Finalmente, Lumo anunció la decisión: mañana, al caer la tarde, cruzaremos. El bosque entero contuvo la respiración. El miedo era inmenso, pero la determinación lo era aún más. Al atardecer del día siguiente, la orilla del río era un hervidero de corazones latiendo al unísono. Lumo dio la señal. La sinfonía del engaño comenzó. Los gorriones descendieron, los monos lanzaron su tormenta de madera, los jabalíes hicieron temblar la tierra. El río estalló en un caos de espuma y rugidos de cocodrilos desorientados que atacaban a fantasmas. Ahora, gritó Lumo. La estampida de la vida se lanzó al agua. Ciervos, jabalíes, familias enteras avanzaban en medio de la confusión. Pero Cicatriz había esperado ese momento. Ignorando las distracciones, emergió directamente frente al Lumo, sus fauces abiertas como las puertas de la muerte. En lugar de huir, el pequeño pato se lanzó hacia el monstruo, y en el último segundo, golpeó el agua a su lado con una fuerza inusitada. El chapoteo ensordecedor hizo que otro cocodrilo, confundido, embistiera a su propio líder. Ese instante fue suficiente. Aprovechando el choque de titanes, el último de los animales alcanzó la orilla opuesta. Exhaustos, empapados y temblando, pero vivos. Todos estaban a salvo en el paraíso verde. Desde el otro lado, se escuchó el rugido frustrado de los cocodrilos, golpeando el agua con furia, derrotados no por la fuerza, sino por la inteligencia. Lumo, el pequeño pato, miró a su gente, que ahora comía de los frutos abundantes. Había demostrado que no hay enemigo invencible, solo miedos que no nos hemos atrevido a desafiar. El poder del tirano puede ser inmenso, pero ninguna fuerza es más grande que la astucia, el valor y la unión de aquellos que luchan por ser libres.